Hola, buenas. Estamos en el sexto video ya de la serie de aplicación de escritorio en Python desde cero. Y en esta ocasión voy a hablar de un componente bastante importante para hacer nuestras aplicaciones de escritorio que se llama QMainWindow. QMainWindow, voy a mostrárselos inmediatamente. Ya sabemos que para googlear cosas aquí simplemente nos vamos a el buscador y ponemos psite6 y el nombre del componente que queramos buscar y nos vamos ahí directamente. Y aquí aparece una foto de lo que es el QMainWindow. Si ustedes se fijan, acá aparece un menú bar arriba, abajo del menú bar aparece un toolbar, luego aparece un central widget con dock widgets a su alrededor y abajo un status bar. En este video solamente voy a hablar de lo que es el menú bar, toolbar, status bar y obviamente el central widget, pero los dock widgets los voy a dejar para otro video. Entonces, vamos ahora aquí. Hasta ahora nosotros hemos trabajado siempre con widget, los QWidget que son una ventana, pero si se fijan acá el QMainWindow nos agrega cosas que podemos utilizar para que sea más completa la aplicación y podamos tener menús para poder tener funcionalidades o abajo un status bar para mostrar mensajes, por ejemplo. Entonces, como siempre, voy a... bueno, antes de eso, primero tenemos que activar el ambiente virtual. En mi caso es con este comando. Los que tengan Windows o Linux, el comando es distinto, es de esta forma, activate. Y si no saben cómo se hace esto, hay un video que hice yo también para poder, en los primeros videos que hice de Python, para hacer tu ambiente virtual. ¿Ya? Esto es muy importante para trabajar. Y ahora que tenemos el ambiente virtual activado, como se ve a la izquierda con los paréntesis, yo puedo ejecutar sin problema esta aplicación, psite06.py, y vamos a ver que tengo un QWidget vacío. Pero nosotros lo que queremos probar es el QMainWindow, así que acá en vez de QWidget le voy a poner QMainWindow y si se fijan es lo mismo, porque todavía no estoy agregando los toolbars ni los menu bars ni nada, pero aquí se muestra una ventana principal. Voy a llevar esto a una clase, como siempre lo hemos hecho hasta ahora. Le vamos a poner myMainWindow en este caso. Puede ser el nombre que nosotros queramos, obviamente. Y acá tiene que heredar de QMainWindow. También tenemos que siempre crear nuestro constructor. Y este constructor va a llamar al constructor del padre de la clase, que en este caso es QMainWindow. Por eso usamos el método super. Y llamamos aquí al método padre para finalmente utilizar myMainWindow en vez de QMainWindow acá abajo. Si ejecuto esto, me funciona todo bien. Entonces vamos al QMainWindow. Nosotros hasta ahora hemos hecho aplicaciones bastante simples gráficamente, pero si ya queremos empezar a agregarle más funcionalidades y más cosas interesantes, es bueno utilizar el QMainWindow porque nos simplifica bastante el desarrollo para agregar cosas bastante útiles. Por ejemplo, vamos a partir por el status bar. Si nosotros nos vamos acá, es lo que aparece acá abajo. Abajo nosotros podemos poner distintas cosas. Podemos poner un label, por ejemplo, que diga algún texto. Imaginemos que va a decir la versión de la aplicación que yo tengo. Y para eso nosotros tenemos aquí el status bar, que si se fijan es una función que me retorna el status bar. Y a la vez yo puedo utilizar los métodos de status bar, por ejemplo, add permanent widget. Hay uno que se llama add permanent widget, que te acepta por parámetro un widget que lo voy a generar acá mismo. Voy a crear un about label. Ese todavía no lo creo. Voy a crearlo ahora mismo. Va a ser un QLabel. Voy a poner acá self.about label igual a QLabel. Y le voy a poner un texto que va a ser la versión 0.1, por ejemplo. Es acá. Como dice el label lo hice a nivel de instancia, lo tengo que llamar también con ser. Entonces ahora si yo ejecuto esto, en la ventana abajo me aparece efectivamente el label que creé. Todos los permanent widgets se van hacia la derecha. Por eso se ve abajo a la derecha aquí este widget en particular. Podemos agregar más de uno
podemos agregar un layout. Por ejemplo, yo pudiese agregar un horizontal box layout y hacer componentes un poquito más avanzados y agregar un widget que utilice ese horizontal layout acá abajo. Entonces, esto es bastante customizable, pero el ideal es que siempre ocupe el mínimo espacio posible. Por eso, ojalá un horizontal layout para que esté abajo. La idea de esto del status bar es como una ayuda visual. Si ustedes se fijan acá en el mismo Visual Studio Code, abajo, acá, aparece un status bar también que nos muestra información relevante, por ejemplo, de las líneas de código o qué sé yo. Entonces es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Aparte del permanent widget, yo puedo agregar mensajes, por ejemplo, temporales. Acá nosotros podemos llamar a status bar punto add show message. Acá tiene un método que se llama show message, por ejemplo, que acepta por parámetro un texto y le podemos también dar un timeout. Vamos a dar un ejemplo. Imaginemos que ocurrió un error en la aplicación y nosotros abajo podemos mostrar ese error. Error ocurrido, y le ponemos un timeout de... no estoy seguro si está en segundos o en milisegundos, así que por ahora lo voy a poner 5, asumiendo que son segundos. Voy a ejecutar. Y me parece que son milisegundos, porque... no sé. Ahí sí. Entonces, al poner 5000, este mensaje va a estar ahí solamente por 5 segundos, que son los que yo le puse acá. Si yo no quisiera ponerle el tiempo, yo podría haberlo sacado eso y el mensaje va a quedar ahí hasta la próxima vez que yo ejecute nuevamente el show message y le ponga otro mensaje. Pero si se fijan, ese mensaje temporal se va para la izquierda. Entonces tenemos los permanent widgets que están por lo general abajo a la derecha y los mensajes temporales que van a la izquierda abajo. Esto es bueno para, por ejemplo, cuando ocurre algún error o cuando ponemos el mouse encima de algún botón que te muestre una ayuda, por ejemplo, un mensaje de ayuda. Por ahora lo vamos a dejar así nomás. Lo voy a comentar, de hecho, para que no se vea eso del error. Y nos vamos ahora a mostrar otro componente. En este caso voy a partir de abajo hacia arriba. Voy a mostrar el Central Widget. Nosotros de Central Widget podemos agregar un widget custom o lo que queramos. Puede ser un label también. Pero en este caso yo voy a utilizar un QLine Edit. ¿Ya? QText Edit, mejor. Que es para nosotros poner un texto que queramos. ¿Ya? Widget. Entonces voy a crear un text edit. Text edit igual a text edit. Vamos a dejarlo vacío, así solamente. Y para setearlo como central widget, lo tenemos que agregar utilizando el método setCentralWidget. Entonces aquí yo le paso simplemente el componente que estoy utilizando acá. Y ahora si ejecuto, voy a ver que al medio tengo este componente que se llama TextEdit. Es un editor donde yo puedo escribir lo que yo quiera. Lorem ipsum abcd, lo que queramos. Entonces, esto nosotros después podemos crear un botón para que haga algo con el texto que tengamos acá. Por ejemplo, si queremos guardar esto en un archivo, lo podemos hacer. Este sería nuestro Central Widget. Si ustedes se fijan, acá aparece el Central Widget al medio y alrededor aparecen los doc widgets. Yo esto los voy a ver en otro video. Ya les dije que los doc widgets los vamos a revisar más adelante, pero ahora quería mostrarles solamente el Central. Ahora voy a agregar un toolbar, que como su nombre lo dice, es una barra de herramientas y que va acá arriba. Entonces yo, si me voy al código, voy a poner acá toolbar. Para obtener el toolbar o para agregar un toolbar, nosotros tenemos un método que se llama add toolbar, que nos acepta. Tenemos para agregarlo de varias formas. Voy a mostrarles una sola, que es la tercera que sale acá, que acepta por parámetro un QToolbar. Entonces, como acepta un toolbar, yo voy a tener que crear acá un toolbar. Voy a ponerle
de esta forma. Va a ser igual a uToolbar. Lo vamos a agregar acá. Y a ese toolbar, luego de agregarlo, yo voy a agregarle una acción. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo agregarle una acción acá con este método. Abajo hay una de las opciones que acepta un texto y un objeto callable. Un objeto callable puede ser una función. ¿Ya? Entonces, este método addAction le paso un texto. Voy a poner en este caso reset. Y acá una función. No he creado ninguna, así que tengo que crear una función primero. Vamos a poner acá una que se llama reset. Como es de instancia, le ponemos self. Y por ahora lo único que va a hacer es que el text edit se resete. Es decir, hay si yo me voy a psite6 uText edit, voy a ver que hay un slot que se llama clear, si no me equivoco. Voy a revisarlo. Acá está. Claro, aquí está, clear. Y yo con este método va a limpiar todo lo que tenga el editor. Vamos a probarlo. Voy a agregar acá self.reset para que se agregue al botón. Y yo si ejecuto nuevamente, si se fijan acá arriba me aparece un botón que se llama reset. Y cada vez que yo lo aprieto, llama al método clear. Si yo escribo algo y aprieto el botón reset, me va a borrar lo que había. Entonces esto puede servir, por ejemplo, para un formulario o lo que queramos hacer al respecto. Yo aquí podría haber, en vez de llamado a esta funcionalidad reset, podría haber directamente llamado a textedit.clear. Y vamos a ver. Si yo escribo y aprieto el botón, en las dos funcionan. La diferencia está en que si no dejamos esto en un método, solamente va a hacer eso. Pero imaginemos que el botón queremos que haga el clear y algo más. Por ejemplo, podríamos poner en vez de que haga el clear directo, podríamos poner acá un mensaje, una ventana que diga ¿estás seguro que quiere borrar todo el contenido? No sé, podemos agregarle más cosas a la funcionalidad en sí. Entonces por eso es bueno crear nuestras propias funciones y desde acá llamar al slot. Ahora, si no queremos agregar algo más, sí, lo podríamos haber agregado acá directamente, pero yo les voy a mostrar aquí de esta forma para que vayamos ahí viendo cómo se hace más completo. Eso con el toolbar. Aquí tenemos el toolbar, tenemos el central widget, tenemos el status bar. Si nos vamos a la foto principal de QMain Window, más arribita tenemos finalmente el menú bar. Y el menú bar va a depender de tu sistema operativo. Por ejemplo, en Mac, yo el menú bar lo tengo acá arriba. Si se fijan, aquí aparece File, Edit, View, Help, qué sé yo. Pero los que tengan Windows, el menú bar les va a aparecer en la misma ventana. Entonces, vamos al menú bar. Acá tenemos, al igual que para los anteriores, un método que se llame menú bar, que a su vez me retorna un menú bar. Vamos a poner ahí menú bar. Y este menú bar tiene la opción de agregar un menú y agregar una acción. Voy a agregar un menú para que veamos de qué trata. Este menú se va a llamar File. Le pongo con ese signo de acá. Ahí les voy a explicar para qué. Y a la derecha tiene que haber bueno, nada, solamente el que abra eso. Y acá a la izquierda me va a retornar un menú. En este caso, File Menú es igual a esto. ¿Por qué? Porque el File Menu es simplemente para abrir esta ventana. Pero ya acá tengo que agregar más cosas, tengo que agregar las acciones. Entonces yo al File Menu le puedo agregar acciones, por ejemplo, de la misma forma que arriba. Imaginemos que también agregamos el reset acá, va a ser el mismo reset y va a llamar al mismo método que está acá abajo. Si yo ejecuto, si se fijan, acá arriba a la izquierda en mi Mac me aparece File y el botón Reset. Si yo escribo algo y elijo la opción de acá, me borra el texto que está en el editor.
Si escribo y borro acá, lo mismo. Entonces, tenemos ya dos botones que hacen lo mismo, que es algo normal a veces en las aplicaciones. Tenemos el menú File, Reset, y tenemos acá Reset acá mismo. Podríamos utilizar una misma acción para ambos botones. Y eso es lo que les voy a mostrar. Entonces, yo si cierro acá y último ejemplo es agregar una action que pueda ser reutilizable. Yo, en vez de agregar el action de esta forma con el texto y una función que se llame, podría haber creado un objeto de action. Lo voy a agregar acá. Y va a ser reset action igual a qaction. Si se fijan, cuando yo llamo al método add action, vamos a ver si me muestra esto. Bueno, no me lo muestra ahora, pero cuando yo agrego el add action tiene varios métodos con distintos parámetros, distintos argumentos, y uno de ellos acepta por parámetro un qaction. Entonces ese qaction nosotros lo podemos inicializar con un texto, en este caso, por ejemplo, que se llame reset, y además tenemos que decirle cuál es el padre o la ventana padre de esta acción, y le vamos a decir que sea el QMain window, en este caso self. De esta forma nosotros lo inicializamos. Tengo que importarlo, por eso me arroja ese error. Para importarlo aquí nosotros utilizamos, en vez de Qt widget, utilizamos Qt GUI. Ojo que este es otro package, donde aquí tenemos el qaction, y finalmente al reset action le vamos a asociar una función. Acá los qaction funcionan distinto a como lo estábamos haciendo hasta ahora. Aquí funciona con las señales. Entonces yo, si me voy al qaction y reviso las señales que tiene, hay una que se llama triggered. Quiere decir que cuando la acción sea triggereada, yo voy a ejecutar algo. Ya hemos visto en el video anterior cómo utilizar las señales, así que no voy a profundizar mucho en eso, pero tenemos aquí triggered.connect y le pasamos el slot que vamos a utilizar o método. En este caso voy a usar el mismo que está acá abajo, que se llama self.reset. Y con eso podríamos reutilizar el reset action acá y acá. Entonces ahí ya tenemos la misma acción en el toolbar y en el file menu, en vez de estar creando acciones por separado. Pues la gracia de las acciones es que podemos reutilizarlas y podemos agregarle varias cosas. Por ejemplo, un atajo, botón de atajo también le podemos agregar. Y vamos a ver, si yo escribo algo y aprieto reset, efectivamente me lo borra. Si yo escribo algo y arriba voy a file reset, también me funciona. Entonces la acción aquí es compartida para los dos botones. La misma acción, pero en dos distintos lugares. En un lado está en el menu bar y en el otro está en el toolbar. Así que eso con el QMain window. Ya, si se fijan, tenemos todo lo necesario casi para crear nuestro propio notepad. Yo aquí podría haber agregado los botones New, Open, Save, y ya con esto podría, por ejemplo, cargar la información desde un archivo. Así que eso es lo que quiero ver en otro video. No lo quiero hacer ahora todavía porque ahí vamos a hablar de cómo trabajar con archivos también. Pero con esto ya tenemos bastante avance en lo visual para trabajar con un QMain window. Así que espero les sirva. Cualquier duda ya saben ahí por el canal o por el Discord. Y nos vemos en un próximo video hablando más de temas de P-Side. Que estén bien.